Hola, este es el primer video que tiene contenido para el canal de The Slow Dog y les voy a explicar cómo resolver un ejercicio de mecánica de fluidos utilizando el método PDM, que son las iniciales para Professional Decision Making, y es un método que se aplica en diversas áreas como economía o administración de negocios para tomar acciones, ¿verdad? Resolver problemas. Entonces, encontré un documento de Donald Elger, que es uno de los principales autores de libros de mecánica de fluidos y hidráulica. Entonces, él propone, junto con otros colegas, una solución, digamos, una adaptación de este método para la resolución de problemas de mecánica de fluidos. Entonces, el canal se va a estrenar el 28 de febrero, pero hoy les voy a presentar este video como parte de todo el contenido que va a tener el proyecto y después, bueno, ya les voy a explicar de qué se trata en la inauguración. Entonces, bueno, les voy a explicar este proceso. Voy a compartir la pantalla y, de hecho, voy a hacerlo aquí. Listo. Entonces, lo que les quiero mostrar es cómo resolver un problema sencillo, bueno, nivel, digamos, medio, para los que están empezando con la materia de mecánica de fluidos, aplicando ese método PDM. Entonces, de hecho, aquí que el primer paso, bueno, vamos a leer de qué se trata el problema. Dice, una tabla de 1 metro por 1 metro que pesa 25 newtons se desliza hacia abajo en una rampa inclinada con una pendiente de 20 grados, con una velocidad de 2 centímetros por segundo. La tabla está separada de la rampa mediante una capa delgada de aceite con una viscosidad de 0.05 newton por segundo entre metro cuadrado. Asumiendo que el aceite puede ser modelado como un flujo de Couette, calcula el espacio entre la tabla y la rampa. Lo primero es que aquí me disculpo que no pude poner el cuadrado en este programa, entonces aparece ahí como el 2 a la par. Y después, siguiendo el método PDM, yo voy a hacer una afirmación. Les decía que esta afirmación es muy importante porque nos va a ayudar a sentir confianza con nosotros mismos y entonces esa afirmación es yo puedo resolver este problema porque revisé el material visto en clase. Puede ser cualquier afirmación, esa es la que se me ocurrió a mí. Entonces, después, aquí les puse otra vez el encabezado para empezar a definir la situación y aquí lo hice, empecé un poquito a hacer para ahorrar tiempo en el video. Y bueno, decimos que es una tabla de 1 metro por 1 metro, entonces ese es los voy a ir subrayando mejor. Aquí, entonces un área de 1 metro por 1 metro, tenemos un peso de 25 newtons, ya sabemos que se desliza hacia abajo con una pendiente de 20 grados, una velocidad de 2 centímetros y tenemos una capa de aceite con una viscosidad de 0.05. Nos hablan de un flujo de Couette y entonces nos dicen calcula el espacio entre la tabla y la rampa. Entonces, bueno, ya tengo aquí como subrayados los principales aspectos de mi problema y voy a entonces definir mis variables. Yo tengo la tabla aquí, que tiene un área igual a 1 metro por 1 metro, 1 cuadrado, y la tabla, bueno, sería una cosa como así. No tiene espesor, no hablan de espesor, lo puedo poner aquí, un espesor. Después tengo el peso, lo vamos a definir como W igual a mg igual a 25 newtons. Vamos a poner aquí. Después dice que se desliza hacia abajo, entonces vamos a poner como que va.
acá, con una velocidad de 2 centímetros en 3 segundos. Entonces de una vez lo paso a metros en 3 segundos. Esto le puedo poner la V aquí. La tabla está separada de la rampa mediante una capa delgada de aceite. Aquí la, la traté de dibujar en amarillo. Entonces, vamos a poner aquí, esto tiene una viscosidad. Y ponemos aquí aceite. Mu. Bueno, yo ya sé que esto es viscosidad eh, absoluta por las unidades, ¿verdad? Entonces, si ustedes no se acuerdan, revisen qué tipo de viscosidad es. Entonces, yo le voy a poner aquí una vez absoluto. Absoluto. Y un flujo de Couette. Entonces, vamos, ya yo esto lo puse aquí porque es un poquito largo. Entonces, como continuación, el flujo de Couette es un flujo bidimensional entre dos placas paralelas e infinitas separadas a una distancia h. Esta, bueno, una está fija y la otra induce al flujo al moverse. Y en la dirección de x, paralelamente a sí misma, con una velocidad v. Entonces, este es el esquema. Y bueno, la ley de Newton de la viscosidad nos dice que mu es igual a dv de y. Este es el flujo de Couette. Después, entonces el objetivo sería el punto 3, ¿verdad? Del PDM. Entonces mi objetivo sería calcular el espacio entre la tabla y la rampa. Como punto 4 voy a generar ideas. Entonces si yo me devuelvo acá y comparo mi diagrama del flujo de Couette con el diagrama de la situación, entonces yo voy a decir que eh, el espacio entre la tabla y la rampa corresponde al espesor de la lámina de aceite. Bueno, eso lo puedo decir sin comparar los dos, pero puedo decir que eso corresponde a H en el flujo de Couette. Entonces, digamos, aquí está mi espesor, ¿verdad? De la lámina de aceite que tiene aquí una altura. Y aquí yo me devuelvo al flujo de Couette y puedo decir que esa altura es esta misma de aquí, para compararlos. Entonces, al yo tener esa idea, entonces voy a generar el plan que es despejar el valor de H de la ecuación de Newton de la viscosidad. Entonces ya yo tengo mu, tengo dv, esto es lo que quiero averiguar, que esto es equivalente a H, y, pero no tengo el esfuerzo cortante. Entonces lo siguiente que yo tengo que hacer es averiguar ese esfuerzo cortante. Entonces tome acción para resolver el problema. Entonces primeramente buscar el valor de tau del esfuerzo cortante. Yo sé que por definición tau es la fuerza entre el área y esa área tiene que ser transversal a la fuerza. Entonces, bueno, yo puedo dibujar aquí el esquema de mi situación, otra vez, el flujo de Couette, y yo sé que entonces este esfuerzo cortante es igual a esta fuerza entre el área y el área que yo tengo transversal a, digamos, si tengo la fuerza aquí, puede ser para cualquier lado, eso es un ejemplo. Eh, y esta es mi área, entonces el área transversal de, pues se ve como, no me quedó muy bien el rectángulo, el cuadrado, perdón, ese es el cuadrado de 1 metro por 1 metro, que está en contacto con mi fluido. Entonces, para averiguar esta fuerza, porque ya tengo el área, entonces necesito la fuerza, tengo que hacer un diagrama del cuerpo libre, que es donde entra el conocimiento o el aprendizaje continuo, ¿verdad? En los atributos de los graduados, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, eh, eh, devolvernos al curso de física, ¿verdad? Y entonces decir que esta fuerza yo la voy a averiguar mediante la resolución del diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, digamos, yo tengo aquí una fuerza que va hacia acá y esto va a poner una resistencia.
Digamos, eso depende cómo lo analiza uno. Uno lo puede analizar con el fluido aquí o puede analizar la tabla y eso, ¿cómo se llama? Se supone que estas fuerzas son equivalentes aquí por debajo. Entonces, como ya yo tengo el peso de la tabla, voy a centrarme en el diagrama del cuerpo libre de la tabla. Entonces, para hacerlo más sencillo, yo nada más hice un cambio de ejes aquí para hacerlo más fácil. Esta es mi cita, que eran 20 grados. Y entonces yo digo que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a menos F más la resistencia, digamos, o la fricción o cualquier fuerza que se oponga, más, ahora como el peso siempre, la componente está en este sentido, pues va a tener una componente en X, como le di vuelta, pero eh, a los ejes, ¿verdad? Entonces va a tener el peso en X y el peso en Y. Entonces la componente aquí en Y no me interesa, entonces solo voy a hacer el diagrama cuerpo libre en X menos, eh, ¿cómo se llama? El peso en X. Entonces W igual a cero porque está en equilibrio. Podemos decir, despreciar las fuerzas de fricción aquí. Entonces podremos decir que F es igual a W en X. Y bueno, aquí esto depende cómo uno lo analice, los signos, ¿verdad? Entonces uno tiene que volver a hacer, bueno, la ley de la mano derecha y todo eso para darle signos aquí. Yo lo voy a hacer así como lo más sencillo y sin irme muy eh, profundo en esto. Entonces esto es igual a los 25 newtons por el seno de zeta o por el coseno, que serían 20 grados, o por el coseno de 70, 70, 90, sí, de 70. Ya está, lo despejo aquí, la fuerza, ay, esto me daría, voy a hacerlo aquí rapidín, que ya lo, perdón, pues aquí tengo el polvo, entonces 8.55. Debería sacar la calculadora aquí también. El próximo video, 0,5 newtons. Entonces ahora sí, ya tengo la fuerza. Aquí en siguiente, entonces terminamos de resolver nuestra ecuación y ahora sí, yo digo que tau es igual a la viscosidad por dv de y, que podría ser negativo también. Y entonces tau era igual a la fuerza entre el área. Esto era igual a 8.5505 newtons y el área era 1 metro cuadrado. Entonces esto es lo mismo, 8.5505 newtons entre metro cuadrado. Y entonces ahora despejo esta Y, que era mi H. Entonces yo digo que H va a ser igual a mu por la velocidad entre el esfuerzo cortante. Y esto me va a dar 0.05 newtons por segundo entre metro cuadrado por la velocidad que era 0.02 metros entre segundos por 1 lo voy a hacer así para las unidades, 8.5505 para darle vuelta, metros cuadrados entre newton
Entonces ahí empiezo a cancelar todo. Estos newtons se me van con estos newtons, estos metros cuadrados con estos segundos aquí. Entonces ya esto me va a quedar en metros, que es lo que estoy buscando. Y esto me va a dar 0.11 o 117 por 10 a la menos 3 metros. Uy, y esto es igual a 0.17 milímetros. Y entonces, ahora sí, muy importante, la revisión. El último paso, que es revise y reflexione. Entonces, ¿cuál es? Bueno, lo primero, revisar, medio en metros. Entonces, está bien. Es una altura y medio en metros. Entonces, está bien. Reflexione el valor 0.117 milímetros para un espesor de una capa de aceite. ¿Está bien? Es una altura bien pequeñita. Entonces, tiene lógica. Y entonces, estos serían los pasos, el problema resuelto con los pasos del PDM. Espero que les haya sido de utilidad y que puedan aplicarlo para la resolución de los demás problemas. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.